Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar por la palabra, amén. Padre, gracias porque hemos podido alabarte y bendecirte y porque nos has dado este tiempo, Señor. Este tiempo, Dios mío, en el que queremos adorarte, bendecirte, Señor, y escuchar, Señor, escuchar tu palabra, Señor, tu mensaje, Señor, lo que quieres hablar a nuestras vidas en este tiempo, Señor. Bendice tu palabra, Padre, que pueda caer en buena tierra, Señor, y que nos enseñes cada día cómo debemos de andar y cómo agradarte a ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Como decía el hermano, mi nombre es Antonio García y estamos sirviendo en Ecuador hace ya alrededor de 7 años. Y quería compartirles un texto que está en Mateo 24, versículo 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vemos cada día en las noticias, vemos cada día los noticieros cómo la maldad cada día se está multiplicando y multiplicando. Yo me acuerdo cuando llegué al Ecuador, era un país bastante tranquilo. No sé cuántos ecuatorianos hay aquí. Hay bastantes, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Era un país bastante tranquilo, era un país donde uno podía salir, entre comillas, tranquilo a la calle, no había problemas. Sin embargo, ahora se ha vuelto un país insoportable, donde, bueno, en cualquier momento te pueden atracar y donde hay violencia y hay... ¿Por qué? Porque la maldad se está multiplicando a pasos agigantados. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Como iglesia, como sal, ¿cómo estamos frenando esta maldad? Estamos viendo el domingo pasado las elecciones en Venezuela, cómo los gobiernos cada vez son más y más corruptos y cómo la gente cada vez está mal, cada vez peor, ¿verdad? Por culpa de gobernantes que no gobiernan con justicia y que no hacen justicia a aquellos que la necesitan. Yo quisiera leer un texto que está en Ezequiel, capítulo 44, versículo 16 al 18. Dice así: ellos entrarán en mi santuario. Está hablando de los sacerdotes. Estamos en el antiguo pacto, está hablando de los sacerdotes que tenían que entrar en el interior del atrio a ministrar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:6 que todos hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Aquellos que han recibido a Cristo han sido constituidos reyes y sacerdotes. Antiguamente, en el antiguo pacto, un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Cada uno de ellos tenía un ministerio diferente, pero dice que en el nuevo pacto, una vez que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, la cosa ha cambiado. Dios nos ha constituido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y dice en Ezequiel 44, versículo 16, estos sacerdotes entrarán en mi santuario a ministrar, a compartir la palabra, a buscar la palabra de Dios, a buscar la dirección de Dios. Dice, y se acercarán a mi mesa para servirme. Como vamos a hacer esta mañana, vamos a tomar la mesa del Señor, vamos a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Tenemos que acercarnos al trono de la gracia del Señor. Dice, y guardarán mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Usted sabe que el sudor es algo bien desagradable, ¿verdad? Sobre todo cuando uno lleva un par de días sin bañarse, ese sudor es algo desagradable, porque el sudor simboliza lo más íntimo de nosotros. Es algo que sale de los poros de nuestra piel, ¿verdad? Y el sudar era algo que al Señor no le agradaba. En fin, imagínate entrar en la casa del Señor, en el atrio interior. Tenían que ir los sacerdotes, por eso Dios dio las ordenanzas de que los sacerdotes se tenían que vestir con ropas adecuadas, no con cualquier ropa. Dice que no podían llevar nada de lana. Usted sabe que la lana normalmente se usa más en el invierno, porque da más calor que en el verano. En el verano se usa más el lino o la ropa ligera, ¿verdad?, para no sudar mucho. Pues bien, a Dios no le agrada el sudor, porque el sudor simboliza nuestro esfuerzo.
¿Cuándo suda uno? Cuando hace un esfuerzo, ¿verdad? Bueno, no normal, un esfuerzo excedido, ¿verdad? Uno empieza a sudar y hoy en día con el calor que hace se suda fácilmente. Por eso Dios dio esta ordenanza. No querían que sus sacerdotes entrasen a ministrar con nada que no fuese vestiduras de lino, vestiduras santas, vestiduras conforme al plan y al propósito del Señor. Así que no se podían ceñir nada que les hiciera sudar, porque el sudor simboliza nuestro esfuerzo, nuestras fuerzas naturales, carnales. A veces pensamos que hacemos bien las cosas por nosotros mismos, a veces pensamos que todo nos sale bien porque nosotros somos muy buenos, o hacemos esto, o hacemos lo otro bien, ¿verdad? Y estamos muy equivocados. Si no es por la fuerza del Señor, si no es el Señor en nuestras vidas, ¿qué podremos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas que agrade al Señor? Si dice la palabra de Dios que nuestras justicias, lo que nosotros creemos justos, dice que son trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestras justicias son trapos de inmundicia. Así que todo lo que hagamos en la carne no le agrada al Señor. Las obras nuestras no le agradan al Señor. Porque el plan y el propósito de Dios es que usted y yo reflejemos a Cristo. Y lo que hagamos, lo hagamos conforme al plan y al propósito de Cristo. Que nos demos el testimonio de Cristo, no nuestro testimonio, el testimonio de Cristo, porque eso es lo que agrada al Señor. Amén. Así que nuestras obras son como sudor delante de Dios. Si sudamos delante de Dios, Dios no le agrada. Estaba totalmente prohibido. Levítico capítulo 19, verso 19, dice la palabra de Dios: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. ¿Usted se imagina ayuntar una vaca con un caballo? Imposible, ¿verdad? No se sabe qué mezcla saldría. Dice: tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Esto era una ordenanza de Dios, era un mandamiento de Dios. No se podía ayuntar los animales, no se podían juntar un animal con otro. Cada animal se tenía que juntar con el animal de su especie. Tú no podías llegar a un campo, ¿te imaginas sembrar un campo de trigo, cebada, avena, arroz, que salga todo a la vez? ¿Te imaginas? Estaba totalmente prohibido porque no tiene sentido. A Dios no le agradaba las mezclas. A Dios no le agrada que nosotros mezclemos nuestro esfuerzo con lo divino, nuestras obras con las obras de Él. No le agrada. No se puede mezclar lo humano con lo divino. Es imposible, porque somos humanos. Y como decía antes, nuestras obras son humanas. No las podemos mezclar con lo divino. Amén. Tenemos que dejar lo divino y sobre todo saber qué es lo bueno y lo malo. ¿Sí? Porque hoy en día el mundo está en una situación que dicen que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Así está el mundo hoy en día. Así está el mundo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Por qué? Porque hay esa mezcla. Hoy en día en el mundo hay una mezcla que el enemigo se ha encargado de hacer tremenda. Todo sirve, todo vale, todo está bien. Pero al Señor no le agrada todas esas cosas. Así que no podemos sembrar nuestros campos. Tu campo no sembrará con mezcla de semillas. ¿Por qué? Porque al Señor no le gustan las mezclas. En el Señor tenemos que ser originales, genuinos, verdaderos. No una mezcla de mí y una mezcla del Señor, como, ¿verdad? O una mezcla durante la semana y otra mezcla cuando venga al culto a buscar al Señor. No, tenemos que ser verdaderos, genuinos, porque las mezclas al Señor le desagradan. Amén. Y a veces intentamos hacer cosas, y que es bueno esforzarnos para el Señor y para la obra del Señor, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que es Él el que hace las cosas por nosotros, que no somos nosotros. No soy yo, no eres tú, es el Señor en nosotros. Y eso es lo importante. Y ese es el problema que hoy en día ocurre en las iglesias. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué el amor de muchos se está enfriando en las iglesias? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la iglesia se ha mezclado con el mundo.
o se está mezclando con el mundo. Y no podemos dejar que los rudimentos del mundo vengan y se mezclen con la palabra del Señor. Eso no le agrada al Señor. Nos cuesta mucho entender que el crecimiento en el Señor, el crecimiento espiritual, es que nosotros menguemos para que nosotros menguemos para que el Señor crezca en cada uno de nosotros. Eso le pasó a los Gálatas. El apóstol Pablo dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Verdad? ¿Qué decían los Gálatas? ¿Qué creían los Gálatas? Ellos creían que habían sido justificados por la fe y que habían sido salvados por la fe, pero creían que la santificación era por las obras. Y el apóstol Pablo dijo: no, tanto la salvación como la justificación como la santificación es todo por fe, es todo por fe. No es por obras para que nadie se gloríe, no son nuestras obras que nosotros hagamos, no, es por fe en Jesucristo. Amén. Así que la obra es 100% del Señor. Dice Isaías capítulo 1 versículo 2, hablando de las mezclas. Isaías capítulo 1 versículo 22, perdón. Isaías capítulo 1 versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Dice: tu plata se ha convertido en escorias y tu vino está mezclado con agua. ¿Tú te imaginas mezclar el vino con agua? ¿Qué sale? Una mezcla. Lo pueden mezclar con gaseosa, lo pueden mezclar con otro tipo de... Pero con agua es diluir el vino, es quitarle la esencia, es quitarle lo bueno del vino, ¿verdad? Nadie le echa agua al vino, a no ser que tenga un compromiso y quiera aguar el vino, pero no es normal aguar el vino, ¿verdad? No es normal. Si te vas a tomar un vino, tiene que ser un vino que no contenga mezclas, que no haya ninguna mezcla del mundo, que no haya ninguna mezcla, ¿verdad?, que nos pueda hacer pensar que estamos tomando algo original, algo bueno, y resulta que estamos tomando algo que está mezclado. Por eso a Dios no le agradan las mezclas. No podemos mezclar lo humano, lo divino, lo religioso y lo carnal. Es imposible, a Dios no le agrada. En Juan capítulo 2, el Señor Jesús, comenzando su ministerio, llegó a Caná de Galilea y le invitaron a unas bodas. Y dice que después de que ya la boda había pasado, había entrado la boda ya dice que se quedaron sin vino. No había vino. Y quedarte sin vino en una fiesta judía era quedar mal. Era quedar mal. Y entonces había allí unos cántaros, dice la palabra del Señor, y el Señor dice que convirtió el agua de esos cántaros en vino. La convirtió. No hizo una mezcla, no mezcló vino con el agua, no, aquellos eran cántaros que tenían allí para la purificación, eran cántaros de agua, y Jesucristo lo convirtió, porque Dios no quiere mezclas, Dios quiere una verdadera conversión. Amén. Dios quiere que tú te conviertas de todo tu corazón. No quiere que haya una mezcla de tu vida vieja, pasada, antigua, o del rudimento de este mundo con las cosas de Dios. No se puede mezclar, porque no va a haber un crecimiento en tu vida, ni en la mía. Si hay mezclas, a Dios no le va a agradar. Por eso estaba totalmente prohibido las mezclas. A Dios no le agrada las mezclas. Ezequiel 44, versículo 23, dice la palabra del Señor. Ezequiel 44, verso 23. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, dice: y enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano. ¿Qué tenían que enseñar los sacerdotes? Tenían que enseñarle al pueblo entre lo santo, lo que era de Dios, las cosas que son de Dios, y lo profano. ¿Qué es lo santo? Lo que ha sido apartado para Dios. Si nosotros hemos sido apartados para el Señor, tenemos la obligación de enseñar lo que es de Dios, lo que es de la palabra del Señor, no lo que yo creo, lo que yo pienso, mis pensamientos, mis argumentos, no, lo que es de la palabra del Señor. Y la obligación de los sacerdotes era enseñar y hacer diferencia, porque tú puedes enseñar, pero tienes que hacer una diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos lo que está bien
y lo que está mal. Pero era obligación de ellos enseñarlos entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, entre lo que está limpio y lo que no está limpio. Lo profano es lo que no está limpio, lo que no le agrada a Dios. Eso es lo profano. Y lo santo es lo que ha sido apartado para el Señor y le agrada al Señor, que es cumplir con sus mandamientos. Amén. Y Levítico 10, versículo 10, para poder seguir discerniendo entre lo que es bueno, lo que es malo, dice, para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo que no es, y lo inmundo, entre lo santo y lo profano, para saber discernir cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice, por tanto, así dijo Yahvé, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué promesa tan bonita. Si entresacares, que tenemos que apartar lo que no le agrada al Señor de lo que le agrada al Señor. Amén. Si te conviertes, el Señor te da la promesa de que te va a restaurar tu vida, va a restaurar tus hijos, va a restaurar tu familia. Si hay una verdadera conversión, si te conviertes, Él te restaurará y delante del Señor estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué es lo precioso? Lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Lo más precioso que Dios ha puesto en nosotros, ¿sabes qué es? Es la fe. Más preciosa que el oro y la plata, dice la palabra. Eso es lo precioso, la fe, que nunca la podemos perder. Y el amor también, por supuesto. También, porque es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, si entresacares lo vil, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Cuántos quieren ser boca de Dios? No todos a la vez. Tenemos que ser boca de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. No podemos, todo lo que hablemos que no sea de la palabra de Dios está de más. Y incluso dice la palabra que daremos cuentas el día de mañana, cuando estemos delante del Señor, de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. O sea, de todo lo que hablamos vamos a tener que dar cuentas delante del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué Dios no quiere nuestros esfuerzos? Tenemos que entender y comprender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nuestras vidas es simple y llanamente que reflejemos a Cristo. Por eso todo el antiguo pacto es una sombra, era una sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Todos los sacrificios, los utensilios del templo, los sacrificios que hacían los sacerdotes, las vestiduras, todo era una sombra de lo que había de venir, que era Cristo, era el sacrificio de Cristo. Amén. Y cuando Él cumplió ese sacrificio, se cumplió todo, ¿verdad?, lo que la antigua ley había, o el Señor había dado a sus profetas para que escribieran en la antigua ley. Así que la voluntad de Dios es que reflejemos a Cristo. Simplemente, que no se nos vea a nosotros, que se vea a Cristo. Que no haya una mezcla mía y una mezcla del Señor y, ¿verdad?, una ritualidad, ¿verdad?, que no es la verdadera, porque eso es falsedad, es hipocresía. ¿Sabes lo que es hipocresía? Es querer aparentar algo que no somos. Cuando uno quiere aparentar lo que no es, ni es él, ni es lo que quiere aparentar. O sea, no hay verdad. Todo es falsedad. Amén. Así que lo que Dios quiere es que contengamos la gloria de Cristo, que reflejemos la gloria de Cristo y que busquemos, pues, la gloria de Cristo en nuestras vidas para que los demás no me vean a mí, ni te vean a ti, sino que vean a quién. ¿A quién tienen que ver? A Cristo en nuestras vidas. Amén. Así que dice Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice, así ha dicho Yahvé, paraos en los caminos y mirad.
Mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Hoy en día la vida del ser humano es una carrera. Es una carrera. Corremos desenfrenadamente. Unos corren más rápido, otros corren más despacio, unos corren bien, otros corren mal. Pero la vida es una carrera que se va acabando. Y si nosotros no corremos de tal manera, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si no corremos esta carrera conforme al plan y al propósito y a la voluntad de Dios, pues correremos por muchos caminos, ¿verdad? Que es lo que hoy el mundo está haciendo y lo que la gente hace. Corren por muchos caminos, pero solamente hay un camino por el cual tú y yo tenemos que correr. Por eso el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. El yugo del Señor es fácil, es ligera. El camino del Señor, sí, a veces hay dificultades, muchas veces hay dificultades, y vamos a andar por caminos pedregosos, ¿verdad? Pero el fin, la meta de ese camino es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin y el propósito de correr la carrera del Señor. Amén. Despojándonos de toda ropa, ¿verdad?, que no le agrada al Señor, de todo el sudor, despojándonos de nosotros mismos, ¿verdad?, y poder correr con paciencia. Y acabo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Decía el apóstol Pablo al joven Timoteo, dándole un buen consejo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, tiene que haber un esfuerzo. Dice: esfuérzate pero en la gracia, no un esfuerzo humano. Hoy en día hay mucho humanismo en la iglesia, demasiado. Por eso, pues, la religión está aguada. Hay muchas religiones, y ¿cuál es la verdadera? Porque hay mucha agua, ¿verdad? Así que tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es un regalo de Dios, inmerecido, no lo merecemos ninguno de nosotros. Pero si en algo nos tenemos que esforzar es en cada día alcanzar esa gracia. Cada día intentar alcanzar esa gracia de Dios en nuestras vidas. En eso nos tenemos que esforzar. Porque si no alcanzamos la gracia de Dios, somos unos desgraciados. Sin gracia, sin misericordia, sin bondad, sin el amor del Señor. Por eso hoy el mundo está como está, porque la maldad está aumentando de una manera terrible, y no se van a imaginar cómo se va a poner todo esto. Vemos todo lo que ocurre en los países, catástrofes, guerras tras guerra, pestes, ¿verdad?, hambre, cada vez hace más calor, cada vez hay menos agua. Esto va de mal en peor. Amén. Pero nuestro amor no se puede enfriar. No se puede enfriar nuestro amor. Porque si el amor que Cristo ha puesto en nuestras vidas se enfría, corremos el peligro, ¿verdad?, de volvernos tibios. Y dice la palabra del Señor que a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. Amén. Más vale frío o caliente, porque el tibio, el cristiano tibio, ¿verdad?, Dios lo vomitará de su boca. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu ayuda, Señor. Porque por nuestras fuerzas nada podemos hacer, Señor. Sabemos que en ti está nuestra fortaleza, Señor. En ti está nuestro socorro. En ti está nuestra ayuda, Señor. Dios mío, quita todo ego, orgullo, enaltecimiento de nuestras vidas cuando pensemos que nosotros somos los que hacemos o dirigimos, sin pensar, Señor, que eres tú, Señor. Ayúdanos a consultarte cada cosa, Dios mío, Señor, en nuestras vidas, para que así podamos crecer cada día, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Y que nos esforcemos cada día, Señor, por agradarte cada día más, esforzándonos en la gracia
que es en Cristo Jesús. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, oh Dios mío, a cada persona que se congrega, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y que podamos cada día, Señor, agradarte más y más. Gracias, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.